Bendiciones, estamos una vez más acá con este privilegio precioso que el Señor nos da de compartir con ustedes este espacio y queremos realmente llevarle una palabra que bendiga su vida, que pueda edificarlo, ayudarle a entender algunas veces, hermano, aunque somos cristianos y estamos en este caminar precioso al cual el Señor nos ha llamado, nos sentimos un poco desorientados. No, hay situaciones en la vida, hermano, donde momentos en los cuales quizás, aunque quisiéramos nosotros de vivir todo esto que habla la palabra del Señor, a veces estamos como un poquito perdidos. Hoy quisiera hablarle, hermano, de algo que yo creo que es importante, que nosotros lo meditemos, porque mire, cuando uno va al Salmo 1, la palabra del Señor dice que es bienaventurado el varón que medita en la palabra del Señor de día y de noche. Esto es muy lindo porque esa meditación de día y de noche nos va a llevar, hermano, a adquirir la bienaventuranza. Pero fíjese que cuando uno habla de esa meditación es como el agarrar algún concepto de la palabra y pensar en él. Dedicarse por un momento, hermano, a ver qué es lo que quiere de decir la palabra del Señor, qué es lo que nos quiere transmitir. Y, y a veces es un poquito obvio, pero algunas veces, a pesar de que es tan obvio, no lo logramos ver. Yo quisiera hablarle hoy acerca del cansancio. Fíjese que cuando uno va al concepto del cansancio, en la Biblia aparece varias personas que se cansaron. Incluso el mismo Señor Jesucristo menciona la palabra del Señor que se cansó. Fíjese que tremendo esto, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el cansancio no es malo, es normal. Lo que nosotros tenemos que entender es que lo malo es cuando nosotros, hermano, permanecemos cansados. O sea, es normal cansarse. Mire, aquí tengo yo un concepto del diccionario que es el cansancio. Y dice que el cansancio quiere decir que es de poca energía, débil, sediento. Según el diccionario, estar cansado significa débil físicamente, estar molesto con algo que es repetitivo o desagradable, aburrido por algo monótono y sin interés, que produce en nosotros ese cansancio. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos que ir viendo, hermano, que cuando una persona, por ejemplo, se cansa, porque tuvo una actividad física y ha estado en actividad todo el día, pues lo normal es que se canse. Pues lo que requiere ese cansancio es pues que vaya y que repose, que descanse. Y entonces eso le va a producir recuperar las energías y volver nuevamente a esforzarse al día siguiente y volverse a cansar y volver a reposar. Es lo que todos hacemos. Lo que no es normal, hermano, es que nosotros nos mantengamos cansados y que ese cansancio esté produciendo en nosotros eh, situaciones que vengan a afectar todo el entorno de nuestra vida. Si una persona, por lo menos físicamente, está cansada, pues necesitará descansar. Pero si se mantiene cansado, quizás es porque le está haciendo falta alguna vitamina, porque tiene anemia, porque tiene alguna enfermedad que quizás no haya descubierto. Y estas cosas, pues, requieren de alguna ayuda profesional. Pero algunas veces, hermano, el cansancio no pasa solamente por lo físico, sino pasa por lo mental. Cuando nosotros tenemos algún problema, cuando tenemos alguna situación no resuelta en nuestra vida, estamos por lo general, hermano, pensando en eso. Y nuestra mente se llena de ese problema, de esa situación, y estamos tan enfocados en el problema
que por lo general vamos a dormir y no descansamos, sino que nos acostamos y seguimos pensando en lo mismo, quizás por la fuerza de la física que requiere que nosotros descansemos, nos dormimos, pero estamos soñando, estamos pendientes del asunto, nos despertamos y lo primero que viene a nuestra mente es el problema, la situación esa. Y eso va produciendo en nosotros un cansancio emocional, un cansancio mental, un cansancio espiritual inclusive. Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que ver, hermano, que realmente es algo que requiere atención, que no debemos nosotros tomarlo a la ligera. Porque cuando vamos a la palabra del Señor vamos a encontrar muchas situaciones que además de esta, el cansancio nos puede producir. El cansancio nos puede llevar, hermano, a situaciones extremas, a situaciones más difíciles aún de las que estamos ya viviendo. Fíjese que cuando pensaba en esto, hermano, usted sabe que en la palabra del Señor allá en 1 Corintios capítulo 10 dice que aquellas cosas que el pueblo de Israel vivió, las vivieron ellos como figura para nosotros, para que aquellas cosas que ellos vivieron ahora en este tiempo nos sirvan a nosotros como figura y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Así lo puede buscar ahí en 1 Corintios 10. No se lo leo porque el espacio este pues es corto, esa es la idea, ¿verdad? Que no nos extendamos mucho en cuanto a lo que estamos compartiendo. Pero usted lo puede buscar, 1 Corintios capítulo 10. Entonces, cuando vamos allá, hermano, a la situación esta que vivió el pueblo de Israel, nos damos cuenta que ellos un día, mientras caminaban por el desierto, mientras iban por el camino, ellos empezaron a sentir hambre. Y un día, hermano, de repente empezaron a ver que caía, que llovía maná del cielo. Empezó a caer algo extraño. Era unas hojuelas, describe la Biblia ahí. Y ellos iban a recoger aquellas hojuelas y empezaron a darse cuenta que esas hojuelas eran para alimentarse. Y empezaron a tener una expresión. Ellos decían maná. Pero esa expresión maná era una expresión de admiración. Era una expresión que ellos hacían de ver aquella situación extraordinaria, maravillosa que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que ahora la comida nos caiga del cielo? ¿Cómo es posible que ahora descienda este alimento desde arriba y nosotros pues solo tenemos que ir a recogerlo? Y se admiraron, y era una situación que requería, hermanos, realmente que nosotros nos admiráramos, que requería que las personas que estaban viviendo esta situación, yo creo que usted que me está escuchando, le hubiera gustado vivir ahí ese momento. A mí me hubiera encantado, hermano, ir a ver cómo era eso, que caía el maná, probarlo, verlo, tocarlo y ver, era una situación tremendamente extraordinaria. No había sucedido nunca antes. Que yo sepa, hermano, nunca más volvió a suceder esa situación. Pero con el correr de los días, hermano, ellos tenían que levantarse y se volvió una rutina. Tenían que levantarse en la mañana, ir a recoger el maná, prepararlo para comerlo, luego salían en la tarde, volvían a hacer lo mismo de domingo a viernes, porque el sábado no podían recoger maná. El viernes la diferencia era que tenían que recoger el doble porque el sábado no podían salir ellos a recoger el maná porque era el día del reposo. Entonces sábado no caía maná. Y empezó esa situación, hermano, a volverse una rutina. Porque aquella situación que Dios había provisto para el pueblo de Israel era una situación que era extraordinaria. ¿Y sabe qué quiere decir extraordinario? Quiere decir que era una situación que a pesar de que era maravillosa, a pesar de que era sobrenatural, a pesar de que era algo que no cualquiera iba a vivir en su vida, era una situación que Dios había pensado que fuera por un periodo de tiempo determinado. Y mire, a veces en la vida, hermano, nos pasa eso. Que hay situaciones, hermano, que por muy buenas que parezcan, que por muy buenas que se vean, son situaciones que están dadas ahí para que sucedan un periodo de tiempo determinado. No es una situación en la cual nosotros nos debiéramos de quedar para siempre. Mira, hay bendiciones de Dios que vienen a nuestra vida, hermano, que vienen en un momento oportuno. Y esa bendición puede ser extraordinaria, maravillosa, pero no es esa la voluntad de Dios que nos quedemos ahí.
A veces, hermano, nosotros empezamos a ver que las situaciones en nuestra vida como que empiezan a cansarnos. Y nosotros decimos, pues, yo sé que esto viene de Dios, pero quizás es cierto que vino de Dios, pero para un periodo de tiempo determinado. Mire, el pueblo de Israel se empezó a cansar. Llegaron al hastío de comer aquella comida, hermano. Mire, si usted lo ve desde el punto de vista puramente humano, hermano, ¿quién no se cansa de comer lo mismo todos los días? Era una situación donde ellos comían mañana, tarde y noche aquel alimento. A pesar de que era maravilloso, sobrenatural, extraordinario, los empezó a cansar. Hasta llegar al hastío, hermano, que ellos, después de que expresaron aquella expresión extraordinaria, decir, ¿qué es esto? Con admiración, llegaron a decir, ¿qué es esta comida miserable? Se llegaron a sentir incluso miserables, pero todo provocado debido al cansancio, debido a aquella situación que ellos estaban viviendo tan repetitivamente y que les provocaba ese cansancio, ese hastío, donde ya no querían saber nada. Y mire qué tremendo es esto, hermano, porque yo creo que nosotros en nuestra vida, hermano, muchas veces nos sucede que en nuestras relaciones, en nuestra vida, entramos en una situación de rutina. A veces en nuestro trabajo, hermano, estamos en una situación de trabajo donde hacemos lo mismo. A veces en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, ya no hay como ninguna novedad, ya no hay nada que se haga diferente, sino que todo se vive por vivir. A veces, hermano, porque estamos quizás ya agotados o acomodados o damos las cosas por sentadas y muchas veces, hermano, empezamos a sentir ese cansancio y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y mire, yo creo que una de las primeras cosas que nosotros debemos de hacer es precisamente eso, el poder enfocarnos y darnos cuenta, el volver en nosotros mismos y darnos cuenta qué me está pasando. ¿Por qué estoy cansándome tanto? Por qué me estoy sintiendo así? Y cuando uno empieza a pensar en esto, entonces se puede dar cuenta qué es lo que le está provocando cansancio y si necesita ayuda, pues la debe de ir a buscar. Y si necesita hacer cambios en su vida, pues debe de ir y buscar esos cambios. Mire, cuando el Señor Jesús vino a la tierra y estuvo en su ministerio acá, allá en Mateo capítulo 11 verso 28, dice la palabra del Señor que el Señor se paró, y voy a buscar por acá el pasaje, eh, y exclamó a gran voz. Sí, sí, no lo hizo. A mí me gusta imaginarme, hermano, cómo el Señor se para a gran voz y empieza alzando su voz. Venid a mí. Expresándose así a aquellos que estaban a la distancia, que le podían escuchar hasta donde su voz alcanzaba. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los aquellos que están cansados, vengan a mí. Empieza él a ofrecer descanso. Y cuando ellos, imagínense, viene alguien y se acerca al Señor, dice, están llamando a los cansados y yo la verdad que estoy muy cansado. Quizás está cansado de la vida, quizás está cansado de alguna relación, quizás está cansado del trabajo, qué sé yo, de cualquier cosa que esté cansado. Y viene el Señor y se acerca. Y entonces el Señor viene y en el siguiente verso, mire lo que les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, a mí me impresiona esto porque cuando a un animal, hermano, a un buey o a un asno, que eran regularmente los animales con los que se araba la tierra, se le ponía un yugo. Se le ponía el yugo porque iba este animalito a trabajar. No se le ponía un yugo porque iba a descansar, sino que se le ponía el yugo precisamente para que trabajara. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor ofrece un elemento que es de trabajo, el yugo, cuando nos está hablando de descanso, cuando nos está hablando de reposo? Fíjese que tremendo es esto porque lo que Él viene a hacer, hermano, es que no nos está diciendo que este descanso que nosotros necesitamos nos sintamos así, signifique que nos acostemos a no hacer nada, sino que significa que aquellas cosas en las cuales nosotros ahora debemos de trabajar y de esforzarnos, las debemos de hacer juntamente con Él,
Por eso, mire, cuando usted oye hablar de una pareja, de un matrimonio, se le llama cónyuges. No, no cónyuges, sino cónyuges. Porque esa palabra cónyuges quiere decir que llevan el mismo yugo. Y que ambos, yo creo que todos hemos visto, hermano, tal vez aunque sea en una escena de televisión o en algún momento determinado, que estos animalitos trabajan en pareja, ¿verdad? Y les ponen un yugo donde van los dos amarrados y los dos tienen que ir al mismo ritmo. El mismo, no puede ir uno más rápido que el otro porque están jalando el mismo yugo. Porque sería muy complicado para ellos, hermano, que ellos uno fuera adelante que el otro, no se podría trabajar así. Entonces, cuando se habla de esa palabra cónyuge, quiere decir que comparten el mismo yugo, el mismo instrumento, la misma carga, la misma labor. Esa misma labor es la que el Señor quiere que nosotros hagamos con Él. Que Él ahora, imagínese hermano, ¿quién es más fuerte, Él o nosotros? Quiere decir entonces que aquellas nuestras obras que nosotros antes estábamos haciendo solos, ahora va a ser el Señor el que las va a hacer con nosotros. No quiere decir que nosotros le vamos a dejar las cosas en las manos al Señor y nosotros ya no vamos a hacer nada, sino que quiere decir que ahora nosotros tenemos que venir y trabajar de la mano con Él. Tenemos que trabajar al lado de Él, ponernos al lado de Él y aprender de Él para que entonces nosotros podamos encontrar ese descanso que necesitamos. Fíjese que yo tenía aquí varios ejemplos, hermano, de gente que se cansó en la palabra, que podemos ver ahí. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos porque, como le digo aquí, el tiempo pues es demasiado corto. Pero quisiera llevarle algunos ejemplos aquí de personas que se cansaron. Y el primero lo encontramos ahí en Génesis capítulo 25 en el verso 29. Y dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado. Mire cómo venía este varón, venía cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Mire, aquí viene uno de los peligros del cansancio. Cuando uno está cansado, por lo general no piensa bien. No está uno tomando buenas decisiones. Si usted se siente cansado, hermano, primero procure descansar. Si tiene que tomar decisiones importantes, no las tome en el momento en el que se siente ofuscado, en el que se siente cargado, sino procure que su mente se despeje un poco. Vaya, métase con Dios, ore, ponga delante de Dios las situaciones que le están llevando a esta situación límite en la cual está. Mire, uno de los problemas que yo veo acá de Saúl, hermano, es que el hombre venía del campo. La Biblia no tiene absolutamente nada ahí que esté de más. Las cosas que están puestas en la Biblia están puestas por algo. Cuando usted va a Mateo capítulo 13, el Señor explicando la parábola del sembrador dice que el campo es el mundo. Entonces quiere decir que ¿de dónde venía Esaú, hermano? Venía del mundo. Si lo vemos desde la figura espiritual esta que le quiero transmitir, era alguien que tal vez estaba muy mundano, que venía, su vida la hacía en aquel lugar. Mire, unos versos antes dice que este hombre era un hábil cazador, pero Jacob amaba las tiendas. Jacob no era alguien que amara el campo. Mire, si usted lo ve ahí estaba cocinando, pero Esaú venía del campo. Y de estar, hermano, yendo constantemente al mundo, le produjo cansancio. Y mire, a veces, hermano, nosotros somos cristianos, pero quizás estemos muy mundanos. Estamos en una constante relación con el mundo, estamos con mucha, ¿cómo le puedo decir, hermano? Con mucha amistad con el mundo. Yo sé, hermano, que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestra vida, no la podemos hacer solo en un entorno cristiano, ¿verdad? Porque entonces nos tendríamos que aislar y buscar algún lugar donde nos fuéramos solo los cristianos, ¿verdad? Y ahí viviríamos, pero eso no es así, hermano. Cuando el Señor estuvo allá en Juan capítulo 17 intercediendo por nosotros, Él hace en su oración y dice, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del mal. Y ahí nos da la idea clara, hermano, de cómo es que nosotros, cansados,
no tenemos que tener esa comunión extrema con el mundo, de tal modo que solo nuestros pensamientos sean solo lo terrenal. Porque uno de los peligros de estar cansados es que nosotros, si mantenemos esa relación con lo terrenal y con lo terrenal y solo en la tierra y solo en lo terrenal y temporal pensamos, vamos a terminar despreciando lo espiritual. Mire lo que hace Saúl. Dice la Biblia lo compara aquí con un hombre profano que cambió lo eterno por lo temporal. Mire, Esaú era el primogénito. Él era el que estaba dispuesto por ley a heredar la bendición. Pero como le encantaba vivir en el campo, llegó un momento en el que la menospreció. Mire, si usted sigue con la lectura aquí, y dijo Jacob, te ruego que me des de comer porque estoy muy cansado. Y Jacob le dice en el verso 31, véndeme en este día tu primogenitura. Mire, pero cuando yo veo este pasaje me doy cuenta, hermano, que aunque a Jacob se le llama el engañador, el suplantador y muchas cosas más, y algunos hasta dicen que le robó su primogenitura, su bendición a Esaú, la realidad es que no, porque mire aquí, Esaú lo que hace, entonces Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir, mire la exageración que comete. Porque no era que se estuviera muriendo realmente de hambre, ¿verdad? Tal vez sí tenía mucha hambre, pero no era que se estuviera muriendo de hambre. Pero como estaba tan lleno del mundo, estaba en su mente tan encerrado solamente en lo temporal, él menospreció lo espiritual. Y entonces le dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Pongámosle ahí, ¿para qué me puede servir lo espiritual? Y mire, hermano, a veces cuando nosotros estamos cansados, muchas veces empezamos a ver con menosprecio lo espiritual. Ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos ganas de ir a la iglesia, de tener comunión con los hermanos. Ya no nos interesa. Y si teníamos algún privilegio, nos empezamos a desmotivar. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Pero muchas veces ese cansancio se produce, hermano, porque estamos yendo constantemente a tener esa relación con el mundo. Por eso, hermano, mire, tenemos que tener cuidado, porque mire, hoy por hoy se habla mucho de la gracia y hay mucha libertad y mucha gente empieza a vivir un evangelio así muy, muy liviano. Y entonces ya se dice, hermano, que se puede uno hacer cosas que el mundo hace y que no pasa nada. Y mira aquí, ya podríamos poner 10.000 ejemplos, pero no es el caso. Usted más que yo lo ha de entender. Pero cuando nosotros venimos a esto, hermano, una de las cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que sí hay peligros cuando vivimos cansados y no hacemos nada por venir y resolver esa situación de cansancio que estamos viviendo. Este varón, hermano, viene y termina perdiendo lo espiritual. Y mire, la Biblia más adelante, ahí en Romanos capítulo 9 verso 13 usted puede leer que le llama un hombre profano. Mire, otra de las cosas que nosotros podemos ver que es un peligro estar cansado, cuando uno está cansado de lo espiritual, lo encontramos ahí en 1 de Samuel capítulo 17 verso 1 y 2. Vamos a ver si lo busco por acá rapidito. Dice, los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Un poco complicado los nombres. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Pero mire, cuando usted, perdón, es que aquí le estoy buscando, le estoy leyendo mal el pasaje, perdone, pero aquí se lo busco. Es que estaba leyendo primera y segunda de Samuel. Dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Mire, eso, aquí nos está hablando de la rebelión de este Absalón en contra de su propio padre David. Y caeré sobre él mientras está cansado, dice. Mire qué astuto es el enemigo. Porque aquí se está planificando algo en contra de David, pero se está esperando a que aquel varón se canse. Y mientras esté cansado, el enemigo quiere venir y atacar a los débiles. Usted puede encontrar esto en varios pasajes de la Biblia, hermano, donde el enemigo lo que busca es atacar a los débiles.
Mire, hay un pasaje ahí en Nehemías que, por cierto, a veces lo malinterpretamos un poco, pero dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, que se pierde el gozo, que ya no se busca agradar a Dios, entonces nos debilitamos, porque es ese gozo el que nos da la fuerza. Y entonces cuando estamos débiles, el enemigo quiere venir y cazarnos y hacernos su presa. Mire lo que David hizo, hermano, porque él iba destrozado mientras iba caminando, hermano, no podía creer él que su propio hijo se hubiera rebelado en contra de él. Iba, hermano, devastado. Usted lo puede leer en ese pasaje, todo el capítulo 17 de 2 de Samuel. Pero cuando usted ve qué es lo que aquel varón hace, hermano, incluso se levanta Simei a maldecirlo, le tiraba piedras y él, hermano, con la cabeza agachada. Fíjese que, ¿qué es lo que hace este varón, hermano? Dice que empieza a caminar hasta que desciende al Jordán. Y mire, cuando uno va a ver, el Jordán significa el que desciende. Y eso nos habla de humillación. Muchas veces, hermano, cuando estamos cansados porque hemos estado viviendo nuestra vida con mucho orgullo. Hemos estado llevando nuestra vida porque nos sentimos fuertes, porque creemos que tenemos las espaldas muy anchas para trabajar o para hacer esto, para lo otro, y confiamos nosotros en nuestra propia fuerza. Y cuando vemos, hermano, que los resultados no nos están saliendo como pensamos, como nosotros queríamos, nos empezamos a cansar. Porque hemos olvidado, hermano, que el que nos provee la fuerza es el Señor. Y entonces viene, mire, a David quizás le había pasado esto. Con el pasar de los años, hermano, usted sabe que él ya tenía ahí mucho tiempo de ser rey. Ya había pasado él por muchas situaciones de pecado, donde había ofendido a Dios de muchas maneras, pero sin embargo seguía amando a Dios. Y mire, es una de las cosas que nosotros tenemos que recordarnos constantemente, hermano, que examinar en nuestro corazón y recordarnos que nosotros tenemos un amor por el Señor que debe superar cualquier cosa. Cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra mente de orgullo, de determinación, de esa autosuficiencia que ahora se nos vende tan constantemente y de una forma tan barata que hasta parece ofensiva. Pero viene este varón y desciende al Jordán, hermano, y se humilla. Y cuando desciende al Jordán, hermano, llega a esa situación donde de alguna manera era el límite al cual Dios le había puesto. Y después de ese caminar, de ese trayecto hasta el Jordán, Dios lo levanta y lo vuelve a reinstalar en el reino otra vez. Y le da la victoria, hermano. Yo sé que fue un proceso muy duro para aquel varón porque ahí estaba implicado su hijo y su hijo también llegó hasta el punto de morir por esta situación. Pero mire, cuando nosotros vemos esto, hermano, mire, lamentablemente de verdad que uno le pasa muy rápido el tiempo en estos segmentos y no quisiera yo extenderme por mucho más, aunque hay demasiadas cosas que hablar acerca de esto. Pero yo quisiera terminar, hermano, haciendo una reflexión. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 40, vamos a ver, lo voy a buscar por acá. Aquí hay algo eh, muy importante que el Señor nos dice, ¿verdad? Dice en el verso 29, Él da fuerzas al cansado. Mire, le voy a leer desde el 28. ¿No has sabido? Esa es una pregunta. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Esa es una pregunta para aquel que se siente cansado. ¿No te has dado cuenta? Ya se te olvidó que Dios sigue siendo Dios. Y de ahí dice, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Mire, esto es extraordinario porque si usted multiplica algo que no existe, nosotros aprendimos en matemáticas que 0 por 20.000 sigue siendo cero. Esa es una realidad matemática. No importa lo que nosotros multipliquemos por cero, sigue siendo cero, pero cuando viene usted a la Biblia, a la palabra del Señor, el Señor le dice aquí que si estás cansado, que si ya sientes que no tienes ninguna fuerza, aún de esas cero fuerzas que te puedas sentir hoy en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón, Dios puede multiplicarlas y hacer
una fuerza, una fortaleza extraordinaria dentro de nosotros. Y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, cuando el profeta Elías iba huyendo de Jezabel, Elías había tenido un ministerio extraordinario, ¿no? Hacía descender fuego del cielo, había hecho cosas maravillosas. Por su boca, en una ocasión dijo que no llueva y no llovió durante 3 años. Y luego una mujer sale y lo amenaza. Pero es que la mujer no era cualquier mujer, hermano, era la reina, tenía poder, era una reina muy corrupta y malvada. Y le dice que para el día siguiente va a estar muerto y Elías se deprime y se va a meter a una cueva. Y allá viene el Señor, hermano, y manda un ángel con una torta especial para que lo confortara. Y lo despierta, lo tiene que mover, lo tiene que despertar porque este varón estaba tan deprimido y tan cansado. Empieza él a compararse. Mira, mira, hermano, lo que nos sucede. No soy yo mejor que mis padres. Porque mira, hermano, a veces cuando estamos en una situación así, hasta estamos pensando, hermano, en nuestro pasado y empezamos a pensar, miren, podemos ser ya grandes, viejitos, y seguimos pensando, sí, que todo fue porque yo cuando era niño nadie me quería, porque cuando yo era chiquito me botaron, porque cuando era chiquito, y empezamos a sacar, hermano, porque mire, el enemigo es experto en hacerlo sentir así. Y Elías se fue, hermano, deprimido. El ángel llega y lo mueve y le dice, Elías, levántate y come, porque el largo camino te falta por recorrer. Hoy si nos hemos sentido cansados, hermano, tenemos que entender que hay un largo camino, un largo trecho todavía para que nosotros caminemos. Pero no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, porque ya vimos ahí que no hay. Pero sí lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Yo sé que Dios está con nosotros y que si Él permite, hermano, que nosotros entendamos que hay cansancio en nuestro corazón, que hay cansancio dentro de nosotros, nosotros podemos venir y confiar en Él para que Él sea el que multiplique nuestras fuerzas, para que Él sea el que nos dé aliento, que nos abra con su palabra la revelación de su Espíritu Santo y traiga a nuestra vida, hermano, ese deseo de vivir, de seguir adelante. Quizás estamos a tal punto cansados, hermano, que ya no queremos ni vivir. Miren, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que se quisieron morir, así como Elías, por ejemplo, él le decía, Señor, mátame. Jonás fue otro, hermano, que se deprimió de tal forma que se quería morir. Y encontramos varios ejemplos, hermano. Pero mire, cuando el Señor se cansó, en Juan capítulo 4, verso 6, dice la palabra del Señor que Él llegó y se sentó junto al pozo, junto a la fuente. Y yo creo, hermano, que si nos cansamos hoy, nosotros tenemos que ir y sentarnos a reposar junto a la fuente, esa fuente de vida eterna que no se detiene, que no se seca, sino que es una fuente de fortaleza extraordinaria y maravillosa, que Dios quiere que nosotros podamos accesarla y nos ha abierto puertas para que lo hagamos y nos ha abierto camino para que nosotros podamos venir y tener acceso a esa fuente de vida, esa fuente de energía que sigue siendo Dios. Hoy tenemos que volver a ese camino, hermano, a retomar esa idea de que tal vez estamos cansados, pero tenemos la esperanza y la convicción y la fe de que Dios está con nosotros y Él ha de darnos las fuerzas para seguir adelante y vencer nuestros obstáculos. Dios le bendiga, esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que el Señor le multiplique sus fuerzas, aunque sienta que ya no tiene ninguna. Dios le bendiga.